Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Hola, aguardamos un ratito, profe, ya me ingresan más chicos. Bueno, no hay problema. Son las 15:10, profe, si quiere puede comenzar porque hasta esta hora esperamos siempre. Buenas tardes a Bueno, todos, perdón, ahí está con ustedes el ingeniero Favore. Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Me escucho medio Perfecto. bajito, pero estoy improvisando acá un parlante. Bueno, la idea de ahora es hacer 5 minutitos un sorteo donde estaban los beneficios para algunos y, y los otros que tenían que presentar el trabajo práctico de acuerdo a la reglamentación que le había pasado. De todas maneras, se lo vuelvo a pasar, así no queda ninguna duda. Bueno, estas son lo que puse en el grupo, es las condiciones del sorteo para los que tienen que presentar el trabajo práctico y los puntos que les beneficia eh, o exime también. Ahí se sortea también una exhibición de algunos alumnos de presentar el trabajo, pero además al estar eximido es como se les da un punto en el trabajo práctico. El trabajo práctico lo tienen que hacer todos, no hay duda sobre eso, ¿verdad? Esto es para presentar el trabajo práctico en el aula virtual, pero mañana tienen que estar todos, por más que salgan eximidos ahora, salen eximidos de presentar este trabajo, el que veníamos haciendo, pero no del que tienen que rendir mañana, que es escrito y presencial, ¿sí? Y es de carácter obligatorio también. Este no es obligatorio, pero sí da puntaje de acuerdo a las condiciones del sorteo. Acá hay un pequeño programita que va a tomar el listado, ¿sí? de alumnos que pasé esta mañana, de los que están inscritos y tienen matrículas, están en condiciones de rendir. eh, este es un pequeño programa que va a generar, después se lo paso al programita, pero no tiene mucho sentido. Hay algunas instrucciones que todavía no vimos, como un ciclo repetitivo, y algunas funciones que importamos también para leerlo al archivo y generar otro. Pero básicamente es para que vean más que todo la transparencia. Eh, este es el listado. A ver si los voy a compartir. Un segundito. A ver si se ve mi pantalla. Ahí sí, Javi, ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Y yo no veo nada. Sí, sí se ve tu pantalla. Es un cañón, un paisaje. Ah, ¿sí? ¿Sí? Uy, qué pantalla. Ah, bueno, para que tengo 3 pantallas. Bien, Ahí arrastramos. Tengo bien. 3 pantallas. Bueno,
Básicamente vamos a trabajar sobre este archivo que es exactamente el que le pasé esta mañana, donde tiene todo el listado de alumnos y va a generar otro archivo con el sorteo. Bueno, acá le voy a mostrar cómo lo generamos al sorteo. ¿Sí? Este es el pequeño archivito que se va a encargar de hacer el sorteo. Lo que va a hacer es indicar, le tenemos que indicar un pequeño programita que hace el sorteo y si, bueno, y si tiene la condición, es importante, se la aclaro acá, es que si salen sorteados para presentar el práctico y después salen sorteados para quedar eximidos de presentarlo, vale la segunda regla, ¿sí? Así que bueno, en este caso lo voy a ejecutar al programita, son 2 segundos. ¿Cómo ves? Bueno, son 230 alumnos, coinciden con el listado y van a presentar 20 alumnos, van a tener que presentar y van a quedar eximidos otros 30 alumnos. O sea que vamos a darle más beneficios para que no presenten. Bien, acá se generó el archivo que es el que inmediatamente los paso. ¿Sí? Es este resultado. Un segundito. Bueno. Aquí se los paso. Ahí lo abrí el archivo. Ustedes van a ver este caso, si tienen que presentar, por ejemplo, Acosta Santillán, presenta, ¿sí? Eximido quiere decir que tiene un punto extra, no tiene que presentarlo, y tiene un punto extra en el práctico. Y en el caso donde tenga, por ejemplo, Cejas Ailén, dice que tiene que presentar, pero después dice que está eximido, así que lo que vale es esto, ¿sí? A ver, bueno, es el único caso que se repitió, ¿sí? Los demás están eximidos. Bueno, este archivo ya se los paso, se los voy a pasar en PDF. Así ya saben si tienen que presentar o no el práctico. De todas maneras ya venció el plazo. Es para ver si se tiene que corregir. Esto para exportar. Ya me fijo si está bien y se los paso. Así ya la dejar al profe trabajar. Veamos si se ve claro. Sí, está perfecto. Y este mismo se lo paso al grupo. Así ven que quedó todo sin duda. Creo que no hay ninguna duda, o si alguien tiene duda. Chicos, ¿alguna duda respecto a lo que es presentar y estar eximido? Ninguna, profe, de mi parte. Bien. Profe, ¿qué Bueno, pasa si no salimos en el listado? hay muchas posibilidades que no salgan en el listado. La verdad no sé, depende del alumno. Si tienen matrícula y le dieron matrícula, tienen que ver si están inscritos en la materia. Si están inscritos en la materia, hasta por lo menos esta mañana, el profesor me pasó el listado actualizado esta mañana, y es de los que están inscritos en la materia de fundamentos y por supuesto tienen matrícula. Hay gente que todavía no tiene matrícula, entonces no pueden inscribirse y no pueden rendir el práctico.
Y si hay alguien que tiene matrícula y está inscripto, bueno, asegúrense de que estén inscriptos y vean, vayan a sección alumnos, capaz que falte algo por el cual no salen en el listado, no podemos saber de cada uno qué pasó. Profe, ahí pregunta Mateo y Tamara qué significa estar eximido. Eximido es que no tienen que, o sea que si bien lo presentaron, no se les va a corregir el trabajo y se les va a dar a favor un punto en el trabajo práctico de mañana. Así que, o sea, las reglas están ahí claras. Por ejemplo, si está correcto, suma 2 puntos. Si no está presentado o está incorrecto, ¿sí?, resta 2 puntos. Esto en el caso que tengan que presentar, o sea, que hayan salido en la columna sí. Y eximido quiere decir que no tienen que presentarlo, o si lo presentan o no, da lo mismo, pero le suma un punto para el trabajo práctico de mañana. O sea, como un sorteo que se le regala un punto. ¿Bien? Ahí pregunta Lucas, ¿y cuando sale presenta? Presenta se le va a corregir. O sea, si dice presenta, es porque ya tienen que haberlo, todo el mundo lo tiene que presentar, pero el que dice presenta, se le va a corregir individualmente y va a correr la regla de que si está correcto suma 2 puntos, si está incorrecto va a restarle 2 puntos. Si dice presenta, se va a analizar esas 2 cosas. Puede ser que no lo hayan presentado, pero si salió en el sorteo, le va a restar 2 puntos en el trabajo práctico por no presentarlo. ¿Se entiende? Ahí pregunta Milton, ¿y los que no salen ni eximido ni presentar? Nada, queda la nota que sale, o sea, queda el puntaje, queda el que saquen mañana en el trabajo práctico que es escrito y de forma presencial. Son las 10 preguntas, tiene un punto cada pregunta y esa va a ser la nota. Con ese saldrían finalizados, digamos. ¿Se entiende? Así que bueno, más que todo es para tener los que presentan, van a sumar o restar 2 puntos, los que están eximidos suman a favor, por eso hay 30 que sí o sí tienen un punto a favor. O sea que si mañana llegan y hacen el trabajo práctico y en el trabajo práctico sumaron 50, bueno, si están eximidos van a tener 60 y con eso los habilita a aprobar el trabajo práctico, que mínimo tienen que tener el 60%. O sea, 6 de 10. Una consulta, profe. Sí. Hay parte práctica que no en esos 10 puntos. Hay, pero muy poquitito de análisis de código, o por ahí lo que puede hacer es seguir el valor de una variable y ver que se imprime, o que ustedes pongan alguna salida de algún código, pero no tienen parte práctica. Eso es el parcial. Dale, muchísimas gracias. No, de nada. Mateo pregunta, ¿con cuánto se aprueba el trabajo práctico? 6 de 10. Ahí le dice, el trabajo práctico le va a decir. A ver, creo que no, 6 de 10. Sí, sí. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Chicos y chicas. Bueno, si no hay duda, cualquier cosa en el grupo, si quedó alguna duda, pero bueno, ya tienen el sorteo en vivo, así que quédense tranquilos que se ejecutó, salió el resultado y el que le tocó, le tocó, ¿sí? Ahí pregunta Tania si habrá puntos obligatorios en el trabajo ¿Cómo práctico puntos de mañana. obligatorios? Claro, así como que Ah, bien. con... No, se va a corregir todos los trabajos prácticos. Son 10 puntos y se los va a corregir a todos. No es como un final. El final sí tiene un punto que es obligatorio, si no está ese punto, no se corrige nada. En este caso se va a corregir a todos los que rindan, se va a corregir todos los puntos son obligatorios. Preguntan Obviamente. si hay preguntas teóricas, dice. Sí, por supuesto, son preguntas conceptuales.
tipo múltiple choice. Nada desarrollar, por ejemplo, no le vamos a decir una pregunta para que ustedes desarrollen en una respuesta, por ejemplo. ¿Sí? Así que son más que todo múltiple choice, con bastante lógica. Bien. Bueno, los dejo repasar. Ya nos vemos mañana, entonces, todos en el aula. Traten de respetar el horario que les toca, ¿sí? Por favor, porque si ya somos muchos y hay que tomarlo en 4 etapas, el práctico completo, ¿sí? Así que bueno, me salgo. Podemos hacer una simulación. ¿Simulación de qué? No, no hay. No sé, simulación de qué, del práctico. Del trabajo práctico, sí. Del trabajo práctico y no, porque la simulación es de todo lo que... no hay una simulación de 10 preguntas múltiple choice. Eh, no existe, ya demasiado datos le estamos dando. Son 10 preguntas múltiple choice y se les dio los temas. ¿Sí? Variables, constantes, variables globales, distintos tipos de funciones. Las funciones que declara ahí se las puse, se las vuelvo a poner ahora. Se las recordé el sábado. Me anda muy lento la computadora, no sé qué pasa. Pero ya les vuelvo a pegar el listadito de así ven qué es lo que tienen que repasar. Bueno, no les robo más tiempo. Cualquier cosita estamos en contacto. Gracias, Bueno, profe. profe, no, gracias a usted, muchísimas gracias. Buenas tardes, Que anden profe. bien. Hasta Buenas mañana, si tardes, Dios chao, quiere, chicos. nos vemos. Chao, Mañana. chao. Chao, profe. Hola de nuevo. ¿Cómo están para mañana? Bien, creería, profe. Bien, todos bien. Repasamos de nuevo. El profe hizo un sorteo de 20 personas. Esas personas tienen que presentar. En realidad no tienen que presentar. El trabajo práctico ya lo hicieron, ya lo presentaron. A esas 20 personas que les sale presentar, se les va a corregir el trabajo práctico que ya presentaron. Si el trabajo práctico está bien, se les va a sumar 2 puntos en la nota del trabajo práctico que hagan mañana. De esos chicos que presentaron, se les corrige y está mal, se les van a restar 2 puntos del trabajo práctico de mañana. A todos aquellos que les salió eximido, significa que no se les va a corregir el trabajo y automáticamente se les suma un punto para el trabajo práctico del día de mañana. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bien. El trabajo práctico de mañana va a ser teórico y es como les dijo el profe, una parte práctica y demás. Cuando él les dice... ¿Te cortó? Sí, creo que sí. A la profe se le cortó, creo. Tiene el micrófono apagado, profe. Bien, ahí está. Paso de todo en medio segundo. Gracias por avisar. El trabajo práctico que les decía el profe cuando les dice vamos siguiendo una variable. ¿Se acuerda que el lunes pasado habíamos practicado algo así? ¿Se acuerda que teníamos, por ejemplo, teníamos una función que tenía una variable que era promedio? Y esa variable estaba igualada a una función y la función era calcular promedio. Nosotros nos íbamos, salíamos de ahí del principal
y nos íbamos a la definición del calcular promedio. Y ahí poníamos una variable P en donde calculábamos el promedio. Luego nosotros retornábamos la variable P. ¿Sí? Entonces, quizás les pregunte cuál es el valor de la variable P, quizás les haga un promedio, por ejemplo, 5 más 10 igual a 15, dividido en 2, la nota sería 7,5. Quizás les dé números así y que te diga en qué variable se imprime el promedio. ¿Sí? Y salga una leyenda que diga el promedio es igual a, y ustedes tengan que ver cuál de las opciones es el promedio. ¿Sí? O que le digan si ese valor está en P y si ese valor se imprime en la variable promedio, tomando en consideración la variable promedio, ese tipo de cosas. Por eso él les dice como que vayan siguiendo un valor, les pueden dar un pedacito de código, como el que les acabo de decir, y preguntarles cuál es el valor de P, por ejemplo, o cuál es el valor de la palabra promedio, de la variable promedio. Y respecto a las preguntas teóricas, ahí tienen que estar bien atentos, porque, por ejemplo, las variables globales, nosotros sabemos a dónde se declaran las variables globales. Dentro Afuera de la función Afuera de una principal. función. fuera de la función principal. Bien, ahora les puede dar un múltiple opción y decir, las variables globales solo pueden ser usadas en la función en la cual han sido definidas. Si no, ninguna de las dos es verdadera, ¿qué pondrían? Que no, al ser Que variables no. globales se la puedo utilizar en cualquier función. Exactamente. Entonces, el teórico es así, es un montón de cosas que nosotros hemos venido trabajando y que de repente capaz que las hacemos y cuando nos preguntan uno se confunde. Quería ahí aclarar porque una compañera o un compañero preguntó si habría puntos obligatorios. En este trabajo práctico no hay. En los trabajos prácticos anteriores tenían un punto obligatorio. Si ese punto obligatorio no estaba bien, no se corregía directamente ese trabajo práctico. Y el alumno obviamente estaba aplazado. Ahora no, eso es una gran ventaja. Ahora no, se van a corregir los 10 puntos y ustedes tienen que tener una nota mayor o igual a 6 para aprobar. Después les van a decir, por ejemplo, les van a dar un pedazo de código y que clasifiquen a la función. Si les dan en la función principal, imaginemos que les dan una variable que se llama promedio, que está igualada a calcular promedio, y adentro de los paréntesis no hay nada. ¿Qué tipo de función es? Con retorno de valor sin envío de parámetros. Perfecto. ¿Cómo sé que es con envío de valor? Porque tengo una variable, la variable promedio, que va a estar igualada a una función que se llama calcular promedio. Entonces, ese es con retorno de valor. Ahora, dentro de la función calcular promedio, me fijo dentro de los paréntesis. Si no hay nada, es que no envía valores. ¿Estamos? Valores o parámetros. Ese es el tipo de cosas, de las preguntas teóricas que ustedes van a tener. También recuerden que nosotros vimos el if, ¿sí? El else. Les van a decir, por ejemplo, se usa la sentencia else para cuando una consulta es verdadera. ¿Es correcto? ¿Es verdadero o falso? Es falso. Es falso, porque en realidad nosotros ponemos una condición y si esa condición es verdadera, automáticamente la realizamos. Y, por ejemplo, A mayor que B, me dice que sí, hago tal cosa. De lo contrario, es decir, el else, si eso no es verdadero, entonces, si es falso, voy por el else. Si se fijan, son cosas que las venimos trabajando todos los días, pero quizás que cuando nos preguntan a nosotros nos da un poquito de miedo. Entonces estén atentos a eso, piensen bien lo que vayan a responder. Generalmente el profe pone muchas preguntitas con esto del print, ¿sí? De que
qué valor va a imprimir la variable y eso, así que estén atentos a eso para ir siguiendo el código. No va a ser mucho más que eso, chicos, pero bueno, hay que leer. En el teórico lo que pasa es que los conocimientos tienen que estar bien firmes, ¿sí? Así que a repasar. Una consulta. Lo que yo les pasé para este grupo, para que repasen, para que estén atentos, para que vean cómo pueden ser el tipo de preguntas que les pueden dar. Ustedes me dicen si quieren que, no sé, que veamos algo o si quieren usar el tiempo para repasar y demás, porque yo hoy tendría que estar empezando con el tema nuevo. ¿Qué vieron el martes pasado con el licenciado Giraldi? ¿Entraron a ver listas ya? Sí, profe. Bien. Yo no quisiera marearlos, preferiría que estudien para el práctico de mañana, porque si me pongo a deshacer listas, capaz que los termino confundiendo y mañana no va nada de listas. Así que no sé, me dicen ustedes qué quieren que hagamos. Según el profe, dice que por lo menos hasta el parcial no vamos a ver nada de listas. Y tuplas no lo vamos a tocar al tema este año. No. Que recién a partir del otro trabajo práctico vamos a empezar a ver listas. Sí. Él arrancó en el teórico de listas, pero por eso les digo, si yo hoy comienzo en la parte práctica con listas, no sé si les es mejor o peor, si los confundo. Así que si quieren hacer alguna pregunta, respondemos preguntas. Si quieren, cortamos acá la clase y les dejo tiempo para estudiar. Como ustedes me digan, lo que más les sume a ustedes. Si tienen preguntas, hagan y vamos respondiendo. Tienen que asegurarse de mínimo 6 puntos que estén bien, chicos. Hagan a conciencia porque es complicado después. Otra cosa, si no aprueban este trabajo práctico, quedan libres, quedan en condición de libres. Y van a tener posibilidad de recursar el año que viene en el primer cuatrimestre. Profe, pero ¿se podría rendir libre? Sí se puede rendir libre, sí se puede, sí. Como libre tienen una parte práctica bien saladita y después pasan a la parte teórica. Sí se puede rendir libre, de hecho hay alumnos que rinden libre y aprueban. Todos los compañeros que no aparecen en el listado tienen que pasar por departamento de alumnos y ver de solucionarse inconvenientes. No está permitido hacer el práctico si no se tiene matrícula. ¿A quién de ustedes les falta matrícula? Bueno, Samuel, ahí vamos. ¿A algunos de ustedes les falta matrícula? Perdón, profe, que la interrumpa. Sí, Tengo compañeros que, por ejemplo, me preguntaban y tienen muchas dudas con respecto a crear una función secundaria, aparte de la principal. bien, Se confunden mucho con el tema de crear las funciones y sacarlas o solo llamarlas afuera. Veo que se pone más tedioso el hecho de sacar las funciones, como que se marean un poco ahí. Yo no sé bien, si quieren seguir preguntando o algo, pero si también quieren seguir estudiando para mañana, lo dejaría. Pero estaría bueno que por lo menos de un repaso de eso, por lo menos de sacar las funciones, llamarlas a la principal. bien. Sí, hay un compañero, Samuel, también dijo que repasemos las funciones. Sí, no tengo problema. Nosotros, ¿cuántas funciones hemos visto? Que se acuerden ustedes. Son 4 o 5, se podría decir. Bien. ¿Cuatro?
Bueno, ahí les voy a compartir. Vamos a repasar la función. Ahí están viendo, chicos. Sí, profe. Bien, bueno, entonces veamos. Nosotros tenemos un programa principal y definimos este def es una definición de una función principal. Entonces me dice que acá hay una llamada a una función. ¿Qué hace el programa? Viene, ve la llamada a la función, sale del principal y va a buscar la definición. Acá habla de función 1, va a buscar la función 1. Dentro de la función 1 hace lo que tiene que hacer y retoma el control otra vez a la función principal. Después ve otra llamada, sale de acá, busca la definición y retoma el valor otra vez al principal. Ahora a esto lo vamos a ver en Python. Todo el tiempo están entrando y saliendo, digamos, salen de la función principal y van a desarrollar otra. A ver, esperen. Ahí abrimos algo en Python para verlo. Eh, Vamos a ver si hacemos uno nuevo. Quiero hacer uno nuevo pequeñito y ah, ah. Ahí estamos viendo ya en Python. ¿Se ve, chicos? Sí, profe, ahí se ve. Bien, perfecto. Vamos a declarar, perdón, dos variables. ¿Qué tipo de variables van a ser estas? ¿Locales o globales? Globales, profe, Bien. ¿Por qué son variables globales? porque están declaradas fuera de la función principal. Bien. Imaginemos que yo tengo acá la función calcular suma. Fíjense que la principal también tengo el llamado a la función y la definición de la función. Bien, estoy acá y veo esto. ¿Qué significa esto? Calcular suma, una palabra y tengo paréntesis al finalizar las palabras. Eso significa que ahí tengo una función, ¿sí? ¿Qué tipo de función será? Es una función sin retorno de valor y sin envío de parámetros. Bien. ¿Cómo haría yo ahí? Tengo que definirla, ¿sí? Def
calcular, va con el mismo nombre, calcular suma. ¿Sí? ¿Recibí algún dato yo de allá? Voy a tener la variable S que No. va a ser igual a A más B. Y acá voy a poner, perdón, veamos qué hace esto. Ingrese un número, me dice. ¿Qué dice que le falta acá? Input. Bien. Perdón. Vamos de nuevo. Ingrese un número. ¿Qué más dice ahí? Línea 3, principal. Línea 11, calcular suma. Calcular suma no tiene ningún dato para trabajar. ¿Sí? ¿Por qué no tiene ningún dato para trabajar? Porque desde la función principal, cuando la llamo, no le doy valores. Y acá tampoco, pero uso A y B. En algún punto yo le tengo que ingresar esos datos. ¿Sí? Veamos ahora. Ingrese un número. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me da el error en suma? ¿Está bien esto que yo puse acá? No. No, profe, tendría que poner la S, Bien. porque la desconoce. ¿Esta palabra suma es alguna variable definida en algún lugar? No. No. ¿A dónde guardé yo la suma de los dos números? En S. En la variable S. En la variable S. Entonces yo acá tendría que imprimir ¿qué cosa? S. S. Lo vemos ahí. Perdón. Hasta ahí está bien. Y tenía que venir para acá. ¿Y ahora qué me dice? Creo que tiene que poner los parámetros en calcular suma, en la línea 11. Bien, ¿qué parámetros serían? A y B. Y acá, ¿cómo los recibo? C y D. Perdón. C y D. O sea que acá tendrían que ser D más D. Vamos a ver. Ahí me pide un número. La suma es 14. ¿Está? Perfecto, me da 14. O sea, si quiero un mensajito más amigable, ahí le voy a poner el resultado de la suma es 2 puntos, ¿sí? Cierro comillas, ¿no? Coma, vamos de nuevo. Bien, ¿estamos? Bien. Acá ya hicimos una función con envío de parámetros, ¿sí? Bien, Profe, ¿por qué se pone C y D en vez de A y B? bien.
Volvemos al def principal. ¿Estamos acá? Acá uso Sí, las sí. variables con el nombre de las variables globales que son A y B. Yo acá le envío estos valores, le envío A y le envío B. Cuando recibo con otro valor. A ver, si ustedes me preguntan si pongo A y B, ¿me las va a tomar? Les va a tomar perfecto. Les explico por qué hacemos el cambio. Nosotros hacemos el cambio para tener practicidad a la hora de resolver. Ahora nosotros, en todo lo que vamos a ver durante el cursado, no vamos a tener grandes desarrollos. Cuando tenés grandes desarrollos, vos, por ejemplo, cuando compiles el programa, por ejemplo, y te dé un error en la variable C, nosotros tratamos de C usarla, por ejemplo, en una determinada función. Entonces, imaginemos que voy a tener que usar la variable C, yo ya sé que está en la función que se llama calcular suma. Si mi error es en la variable C, yo ya voy directamente a la función calcular suma porque algo está pasando ahí. Entonces, la idea es cambiarle el nombre a algún número, algún nombre lógico, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que yo voy a calcular una suma. Entonces, yo a esta la quisiera llamar S1 y S2. ¿Bien? Entonces, acá voy a tener que sumar S1 más S2. Y esto tendría que funcionar. Imaginemos ahora que yo voy a hacer otra función. ¿Qué función va a ser este? Se va a llamar así. Le envío A y B. Perdón. Y ahora voy a definir esta función. Estaría bueno que yo a las variables de acá les ponga R1, porque se trata de la resta, y R2. ¿Se entiende cuál es la practicidad? Es decir, ¿les va a funcionar? Sí, les va a funcionar si las dejan con el mismo nombre a las variables. Nosotros estamos enseñando que cambien el nombre. Ahora, en esta programación que nosotros vamos a hacer, no va a haber un significado muy grande, pero cuando la programación es grande, es válido poner que las variables estén referenciadas a la función a la que pertenecen. Y acá voy a calcular R, y R a qué va a ser igual. A R1 menos R2. ¿Qué otra cosa podemos agregar acá? Preguntar si R1, por ejemplo, es mayor a R2. Entonces vamos a poner if R1 mayor a R2. Si me dice que sí, voy a, qué sé yo, imprimir algo y decir como el resultado es un número positivo. Dos puntos, espacio, coma, y acá voy a imprimir R. Y a esta R la voy a tener que poner a calcular antes. ¿Sí? De lo contrario, ¿qué significaría else? El else no pone condición y directamente imprimiríamos esto. El resultado es negativo. Epa, me comí la teta también. Estaríamos hasta acá, estamos viendo con envío de parámetros y sin retorno de valor. ¿Probamos esto, chicos? Ingrese un número, le pongamos 8
y acá le pongamos 9. Bien. Otra vez. Ah, claro. Bien, después lo acomodamos, los primeros números me va a calcular la suma y con el otro va a calcular la resta. Después vemos ese tema. El resultado de la suma es 17. El resultado es un número negativo, es la resta. ¿Está bien que sea negativo? Sí. Bien, perfecto. Aguarden un segundo. Bien. ¿Por qué me sale a mí 2 veces ingreso un número, ingreso otro número, ingreso un número, ingreso otro número? ¿Cómo solucionaría ese problema? Con retornar. Porque está 2 veces escrito, recién lo veo, ¿no? Vamos a correr ahí. Bien. Ingresamos un número, vamos a hacer el 9, el otro número va a ser el 10. Bien, el resultado de la suma es 19, el resultado de la resta es negativo. Bien, el resultado de la resta tiene que ser. Resultado de la resta. Bien, hasta acá, ninguno de estas dos funciones me retornan valor. Fíjense cómo está acá. ¿Sí? Es generalmente con un verbo en infinitivo, calcular o algo así. Bien. Acá es una función con envío de parámetros sin retorno de valor. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué nos pasó acá? Ahí está igualada una variable, o Que sea que debería entonces, retornar un valor. bien, bien. Entonces, ¿acá qué me estaría faltando? El return de R. Perfecto. Y entonces quizás esto pudiera ir acá en el principal. Ah, esto que yo pongo acá, ¿podría pasarlo yo al principal? Podría, pero solo cambiado. ¿Qué variables tendría que mencionar en el principal? Resta. No, pero ahí ya me daría el resultado. Acá me La imprimiría 2 función, veces. A lo que les digo es esto. Por ejemplo, si yo a esto lo quisiera hacer en el principal, para dar el resultado de la resta, si yo lo hago acá, el nombre de las variables, ¿cuál es? Ahí ya tendrían que ser A y B, Perfecto. Entonces acá sería A. ¿Por qué A y B? porque en la principal estamos usando esos nombres que son de las variables globales. Exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Y acá qué imprimiría R? El R primero es no. una variable que está definida. ¿Dónde está definida R? Está definida en la principal, pero igualada a la función calcular resta. O sea, tendríamos que imprimir resta. Claro, R no está definida en la función principal, Ah, está sí, en la definida calcular resta. en la calcular resta. Entonces, la función principal desconoce esta R. El resultado de R que vino, ¿a dónde se guardó? En resta. En la palabra resta. O sea que yo acá tendría que imprimir resta.
Bien. Para los alumnos que preguntaron, que tenían dudas, ¿se está entendiendo esto? Fíjense, esta es con retorno de valor. Uy, uy, uy. Bien. Este valor de R que me suma las dos variables R1, que me resta R1 menos R2, retorna a la función principal. ¿En qué variable se guarda? En la función principal, ¿en qué variable se guarda el valor de R? Resta. En la variable resta. Entonces, si yo quisiera imprimir, tengo que imprimir resta en la función principal. Vamos a ver cómo funciona. Le pide ingrese un número, le vamos a poner 9, al otro le vamos a poner 5. El resultado de la suma es 14. El resultado de la resta es un número positivo, 4. Fíjense, el resultado de la resta, eso que dice ahí, ¿en qué función se imprime? Donde dice el resultado de la resta es un número positivo. ¿A dónde se imprime? ¿En la función En la principal? principal. En la función principal. Fíjense, es un valor que yo calculé en una función que está fuera de la principal, la definición, regreso el valor y se guarda en el principal en la variable resta. Entonces yo lo imprimo en el principal. ¿Sí? Es decir, que comprobamos que este valor R, a ver acá voy a imprimir para que veamos si es verdad. Yo lo que quiero decir, quiero que veamos cuándo imprime la función principal y cuándo imprime la otra función. Tiene que ser el mismo resultado. R es el resultado de la resta. Ese R se guarda en la función principal en la variable resta. Veamos si es verdad. Me dice acá, ingrese un número. Bien. Dice, el resultado de la suma es 12. El resultado de la resta en la función calcular resta es 6. ¿Sí? Ahí estamos imprimiendo ¿a dónde? En la función global. Estoy imprimiendo acá. En calcular En la resta. función calcular resta. ¿Y después qué dice? Función principal. El resultado de la resta es un número positivo 6. ¿Qué les quiero decir? Nosotros tenemos acá en la función principal, nosotros definimos una variable resta. Esa variable resta nosotros la igualamos a la función calcular resta con parámetros A y B. De acá, calcular resta, salimos a buscar la definición de la función. Acá está def, calcular resta. Tienen que tener, escúchenme, las funciones son llamadas con un nombre y definidas con el mismo nombre. Si acá se llama calcular guión bajo resta, en la llamada, en la definición tiene que llamarse del mismo nombre. Esa también es otra pregunta del teórico. El nombre de la función tiene que ser el mismo en la llamada a la función y en la definición de la función. Eso también les pueden preguntar, ¿sí? ¿Se entendió eso? Este nombre, calcular resta, en la llamada tiene que ser calcular resta en la definición.
calcular suma tiene que llamarse igual en la definición calcular suma. Bien. ¿Qué otras dudas tienen con esto? Profe, sin parámetros sería cuando no hay nada en el paréntesis. Claro, sin parámetros, por ejemplo, a ver, sin parámetros es esto. Vamos a usar calcular suma. No hay nada acá y directamente yo acá tengo variables locales y le voy a poner esto. ¿Sí? Y acá les voy a poner, y acá sería este 1. Perdón. ¿Sí? Acá, dejo estas dos para que no haya problema ahí, nos va a pedir 2 veces, pero no importa. Les quiero mostrar, ingrese un número, era 8, ingrese un número, era 6, y ahora nos va a pedir, ingrese un número, 8 y otro número 6. Bien, ahí está. En el descalcular suma, defino las variables acá. Salgo de acá, por ejemplo, del principal, me dice calcular suma. No me envía nada, el paréntesis está vacío, no me envía absolutamente nada. Entonces, voy a calcular suma, el paréntesis tiene que estar vacío. Entonces, yo tengo que definir las funciones acá, las variables acá adentro, las uso acá y solamente se conocen S1 y S2, son solamente propias de esta función. Si yo en calcular resta quisiera usar S1 o S2, me va a dar error, no las conoce. Si yo en calcular suma quisiera usar R1 y R2, no las va a conocer. Y si en el principal quiero usar alguna S o alguna R, no las va a conocer porque el principal está trabajando con las variables globales que se llaman A y B. ¿Se entendió eso? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien. ¿Qué otra duda tienen? Esto es bien sencillo, es bien fácil porque necesitamos entender cómo van y cómo vienen, cuándo envío parámetros, cuándo no, y ese tipo de cosas. Para hacerla más fácil, ustedes vayan siempre al principal. Veamos esto. Acá me dice calcular suma. Esta ya es una función porque al final tiene abre y cierra paréntesis. ¿Qué tipo de función? Me fijo. Dentro de los paréntesis hay algo, no hay nada. No envía parámetros. Bien. Ahora me fijo. Calcular suma está igualada a una variable, no. Entonces, si no está igualada a una variable, decimos que no retorna valor. Bien, vamos al otro. Fijemos, hay una variable que se llama resta y está igualada a una función. Bien, dentro de la función hay una variable A y B. Si dentro del paréntesis hay alguna letra, significa que hay una variable, significa que hay envío de valores o parámetros. Entonces va a ser un método con envío de parámetros. Ahora me fijo, resulta que esta función calcular resta que envía parámetros está igualada a una variable. Entonces, función igualada a una variable significa que hay retorno de valor. Ustedes siempre vayan al principal. Siempre y se fijan, dentro del paréntesis hay algo sin envío de valores. Dentro del paréntesis hay algo con envío de valores.
Ahora se fijan, hay una variable igualada a una función, hay retorno de valor. Y si hay esto, una variable igualada a una función, en la definición de esta función, que se llama, para el ejemplo, calcular resta, tiene que haber un return sí o sí. Ejemplos que les dan en el parcial, en el práctico. Les dan esto así y no les ponen el return. Y les dicen que digan si está bien. ¿Esto está bien? No está bien. Yo voy acá, variable igualada a una función, tiene que haber retorno de valor. Entonces tengo que ir a la definición de esta función que se llama calcular resta, voy a la definición. Definición de calcular resta. Acá tiene que haber un return. Epa, no lo había copiado. ¿Qué otra duda tienen? Esas son las partes prácticas que les va a tocar, lo que él les dice, seguir un número y fijarse, por ejemplo, les puede decir cuál es el valor de R en la función principal. ¿Cuál sería el valor de R en la función principal? Resta, profe. Exactamente, ese resultado se guardó en resta. R no está, R no aparece en la función principal, pero su valor está guardado en la variable resta, ¿sí? Por eso fíjense que cuando yo imprimo, para imprimir el resultado de la resta, en la función principal imprimo la variable resta. En la función calcular resta imprimo R, porque en la variable R guardé la resta. Regreso, ¿qué cosa? El valor de R. Este valor de R, ¿dónde se guarda en la variable en la función principal? En el lugar donde salió, de la variable resta. Esta función calcular resta me va a dar un valor que yo decidí guardarlo en R. Este valor va a retornar resta A y B. En la función calcular suma tengo S1, S2 y S. En la función calcular resta tengo R1, R2 y R. ¿Está? Yo no puedo imprimir S en la función principal. No puedo imprimir R en la función principal porque no pertenece. Las variables que se usan en las funciones son propias de esa función. Las únicas variables que pueden ser usadas o llamadas por cualquier función son las variables locales, las variables globales. Las demás son variables locales, definidas y utilizadas en esa función. Solo sirven y se reconocen dentro de la función dentro de la cual han sido definidas. ¿Qué quiere decir? S1 y S2 son propias de la función calcular suma. En la función calcular resta no las conocen, en la función principal no las conocen. Solamente son usadas en la función en la cual fueron definidas. ¿Eso quedó claro, chicos? Esa también es otra pregunta. ¿De acuerdo? Consejo para mañana. Cuando se sienten, dejen espacio. Y van a necesitar ayuda o quieren que yo me llegue y demás, dejen espacio. Si se complica, el profe no nos deja circular. No usen los celulares, se les quita automáticamente el examen, así no hayan hecho ninguna pregunta.
ustedes vayan entrando al práctico con celulares apagados o con los celulares sin sonido, lo guardan, que no aparezca. Ya hubo inconvenientes, dijeron, no, me mandaron un mensaje, era de mi casa, tenía un enfermo, mil excusas, se les quitó el celular y quedan libres, chicos, no se arriesguen. El trabajo práctico de mañana no es difícil, no va a haber nada que no hayamos visto nosotros, pero por favor, celulares no. Estudien para mañana, tengan en cuenta que mañana, si no aprueban el trabajo práctico, quedan libres. ¿Eso está claro? Después no van a venir a preguntar, ¿hay recuperatorio del trabajo práctico 1? No hay recuperatorio. ¿Puedo hacer el parcial? No, ya está libre, no puede hacer ningún parcial. Si mañana les va mal, quedan libres en la materia. La única posibilidad es rendirla libre en el turno de julio o recursar el año que viene, o sea, en julio, en septiembre, en cualquier, pero a partir de julio pueden comenzar a rendirlas o recursar el año que viene. ¿Alguna pregunta, chicos? Sáquense hoy todas las dudas. Bueno, acá terminamos la clase, quédense a estudiar, vayan temprano mañana. ¿De los parciales hay recuperatorio? Sí, sí. A ver, aclaremos ahí. Los trabajos prácticos no se recuperan. Los parciales sí se recuperan, pero atiendan. Les fue mal en el parcial. ¿Cuántos parciales pueden recuperar? 2. Pero escuchen bien. Sin en el primero, 6 puntos. ¿Cuántos puntos van a ser? Van a ser 10 puntos. Necesitan 6 para aprobar. Bien. Vamos con el parcial 1. Rendimos el primer parcial y nos va mal. Ahí viene el después viene a la semana siguiente el recuperatorio del parcial 1. Aprueban, buenísimo. Vamos al parcial 2. Les va mal. ¿Pueden recuperar el parcial 2? Sí pueden. ¿Estamos? ¿Les va bien? Aprobaron y capaz que promocionan la materia. Atentos. Cuando nosotros decimos que pueden recuperar los 2 parciales, ese recuperatorio es a continuación del parcial que tuvieron. El año pasado estuvo la disyuntiva porque el profe dijo, se pueden recuperar los 2 parciales. Bien. ¿Qué pasó? Cuando después que les fue mal en el segundo parcial, querían recuperar los 2 parciales. No, ahí ya podían recuperar 1. ¿Sí? Hacen parcial 1, les va mal, recuperan el 1. Si les va bien, pasan al parcial 2. Les va mal en el 2, ¿pueden recuperar? Pueden recuperar, aprueban y promocionan, genial. ¿Se entendió eso? Sí, no, bueno. Me están preguntando del DNI, obligatorio el DNI. Para la facultad, siempre chicos que vayan a rendir un trabajo práctico, parcial o lo que fuera, DNI. En un primer momento los vamos a hacer que se acomoden esto, aquello, listo. Y se le va a dar el trabajo práctico. Y de ahí voy a ir pasando yo o algún profe y vamos, traten de dejar el DNI en el banco para que uno no los moleste, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No vayan a empezar mañana, que me lo olvidé, que justo lo puse, que no lo puse, que el que tenga dudas o corre el riesgo de olvidarse, ya le saco una foto de ambas caras al celular, al DNI y lo tiene en el celular. Documento en mano mañana para el práctico. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en una clase pasada habías dicho que en el trabajo práctico iba a haber como un código. ¿Ese es obligatorio hacerlo? No, ya aclaró el profe. En este práctico no va a haber ningún punto obligatorio. Hay 10 preguntas y las 10 preguntas, cada una vale 1. Necesitan tener bien respondidas 6 y con eso estarían en condiciones de aprobar. Ah, bien, gracias. No, por nada.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Y otra cosa, la historia